Todos estábamos sorprendidos por el espíritu de ayuda mutua y por el amor y solidaridad que se había manifestado en la población desde los primeros minutos a partir del terremoto. Era como si un alma escondida se hubiera sustraído de ataduras limitantes y manifestado como señal de una fuerza interna maravillosa. La estructura rígida de las instituciones gubernamentales parecía ser el elemento inhibidor de esa alma, la que había surgido en el momento del agrietamiento del control externo. Junto conmigo laboraban psicólogos de la SEP, y de entre todos se empezó a destacar un reducido pero selecto grupo lleno de idealismo. Al mismo tiempo, el proyecto que había presentado al CONACYT para recuperar el conocimiento de los chamanes de México se había aprobado, y comencé a recorrer el país a fin de continuar mi estudio con ellos. En la Sierra Tarahumara me pude entrevistar con un Ogiruame nativo, y su sabiduría me sorprendió. Emocionado le hablé por teléfono a Teresa y ella me propuso aprovechar mi estancia en Chihuahua para recorrer los albergues indígenas del estado y ver qué podía hacer la Secretaría de Educación para mejorar las condiciones de los niños raramuris que vivían en ellos. Aquello fue el inicio de un programa nacional tendente no solo a superar el deterioro en el que habían caído los albergues, sino también conducente a recuperar la cultura indígena para las nuevas generaciones. Entre las acciones que se instrumentaron estaban las de lograr que los chamanes enseñaran a los niños su sabiduría y los instruyeran en el conocimiento de las plantas medicinales y de su tradición y conocimientos. Mi investigación acerca de la sabiduría chamánica y la enseñanza de ella a la nueva generación de niños indígenas calzaba como unas pantuflas de suave piel. Con el grupo de psicólogos que se habían destacado durante el taller de orientación y con gente escogida por otras instancias de la SEP, preparamos una estrategia cuya principal base fue la de estimular la motivación autogestionaria de los directores de los albergues y de las comunidades indígenas en las cuales se encontraban enclavados estos. En todas mis relaciones con las comunidades y los niños indígenas, recordaba Petra. Ella me había enseñado a amar el corazón del indio y como madre sustituta me había bañado con su espíritu. Yo mismo me empecé a sentir como indígena y mi judaísmo como otra etnia entre los 5 y 7 que viven en el país. Conocí chamanes extraordinarios a lo largo y ancho de México. Visité a don Panchito y con la ayuda de doña Sara, su alumna, me entrevisté con los más grandes sabios mayas como Rach Pech, quien hablaba y podía curar a sus enfermos con la ayuda del fuego. Mis experiencias acabaron por convencerme de la existencia generalizada de un conocimiento secreto, pero vivo, en México, que cada día me asombraba más. Empecé a escribir mis experiencias y logré terminar 7 volúmenes que con el título Los chamanes de México testimoniaban mis vivencias. Algo dentro de mí me impulsaba con una fuerza desconocida y empecé a pensar que el fracaso de conciliar a Cuauhtémoc y Quetzalcóatl durante mi convivencia con Pachita empezaba a transformarse en éxito. El Cuauhtémoc, dentro de mí heredado por mi contacto con Pachita, se estaba dando cuenta que el Quetzalcóatl, dentro de mí heredado de Tepoztlán, ya no era un traidor, sino que colaboraba con todo vigor para recuperar lo perdido. En la secretaría trabajaba bajo el mando de Teresa, en un ambiente totalmente femenino. Cuando regresaba de mis viajes de investigación con los chamanes y de los cursos de autogestión en los albergues, me introducía a un mundo lleno de mujeres que también trabajaban con Teresa. Al principio me cohibían y toda mi estructura de dominio femenino se rebelaba en contra del poder de Teresa y sus colaboradoras. Llegué a no soportar el mundo de intrigas femeninas, de emociones extrañas y de sobriedad del hemisferio derecho que me rodeaban.
Me rebotaba en mis adentros, no aceptando que mi antigua alumna ahora se atrevía a darme órdenes con un poder natural y espontáneo que me atrapaban. Teresa se conducía como una reina, teniéndome a mí de vasallo, introduciéndome en mi mente a través de un poder femenino misterioso que se irradiaba a partir de su persona, y yo me resistía inútilmente a su influjo hasta que acabó por vencerme. Sentí que de nuevo había caído bajo el dominio femenino, pero ahora por una contrincante mucho más poderosa que yo, y ayudada por un ejército de amazonas del cual no podía escapar. Poco a poco logré aceptar que lo que me sucedía no era tragedia, sino una verdadera bendición. Había repetido demasiadas veces el mismo patrón, y pude ser capaz de darme cuenta que yo era responsable del mismo. Dejé de echarle la culpa a Teresa, a Dios o al diablo, y asumí mi responsabilidad. No entiendo bien cómo sucedió, pero después de 1 año y medio de lucha, comencé a entender a la mujer como nunca antes y a apreciar sus cualidades sin sentirme atrapado. Me di cuenta que mi estructura aprendida me impulsaba a perder mi individualidad para introducirme, vencido y nulificado, al espíritu de la mujer, y que el contacto constante con la estructura femenina de poder me estaban enseñando a conservarme y a mantenerme disfrutando simultáneamente de todas las emociones que irradiaban los cuerpos y las mentes de esas criaturas, viéndolas desde afuera y no desde dentro. De alguna manera aprendí a separarme manteniéndome unificado y al mismo tiempo acompañado. Me percaté que mi pasada incapacidad de separación estaba basada y sostenida por la culpa, y al escribir esta recapitulación me fue claro que mi relación con mi madre, enferma, era la causa junto con todo el enfrentamiento de mi infancia y mi herencia familiar. Me sentí renacer a una nueva conciencia en la cual las mujeres y sus atributos podían ser objetos de aprendizaje y placer sin sentirme dominado por ellas. La ternura femenina, su deseo maternal por mejorar la vida de los niños y las constantes muestras de compasión y amor que veía en Teresa y algunas de sus colaboradoras me llenaron del deseo de incorporar esas cualidades a mi ser masculino. Una amiga de Teresa, Jacqueline, se burlaba juguetonamente de mis transformaciones. Me decía entre risas que por fin había encontrado una mujer más inteligente que yo, y eso había derrumbado la imagen que la enfermedad de mi madre me había legado de la mujer como un ser inválido y tonto. Yo sabía que era cierto, y además me hizo percatarme que tenía un hueco, el de la ausencia materna, que siempre había querido llenar confundiendo en todas mis relaciones con el sexo femenino la imagen de mi madre muerta. Tanto con Lisette, Pea e Ile, esa confusión me hacía buscar en ellas la perfección y al no hallarla el diagnóstico de enfermedad. Teresa no se había prestado al juego y lo había logrado desmembrar entre mi angustia y posterior descubrimiento de mi capacidad de separación y aceptación. Mi trabajo en el laboratorio de investigaciones estaba motivado por el deseo de entender a la conciencia y se basaba en una serie de postulaciones teóricas acerca de la creación de la experiencia. Me animaba mi teoría sintérgica, la cual postulaba que el origen de la percepción está dado por la interacción de dos campos. Por un lado, uno producido por el cerebro, el campo neuronal, y por el otro, la estructura misma del espacio, la latiz o campo cuántico. Cada vez que el cerebro modificaba su actividad, se establecía una interacción diferente y eso cambiaba la experiencia. Se creaba una especie de patrón de interferencia que contenía la estructura energética de una imagen, y ésta podía variar pero solo era congruente y clara en ciertas bandas. Desde mi vivencia con Pachita, me había percatado que no era suficiente esta interacción, sino que era necesario considerar la existencia de un factor independiente de la latiz, dotado de conciencia propia y encargado de insuflar ese atributo al patrón de interferencia.
Sin embargo, mis experiencias con los chamanes me empezaron a situar en una consideración más monista. Si don Lucio era capaz de hablar con las nubes y convencer al rayo de no caer en las milpas, si don Rajpech platicaba con el fuego y don Panchito conversaba con el amanecer, ¿no sería posible pensar que la conciencia no se irradiaba a partir de un factor independiente, sino que más bien era poseída por todo? De ser así, tanto la latiz como cualquiera de sus distorsiones, desde una partícula elemental hasta una neurona y un cerebro, poseían conciencia, pero en un grado diferente dependiente de su complejidad. Sin embargo, no podía aceptar que no existiera algo fuera de la latiz. En mí mismo sentía la presencia del observador, capaz de atestiguar todas mis ideas, emociones y pensamientos como si su existencia fuera independiente y trascendente. El observador existía y era capaz de observar a la latiz misma desde fuera como si fuese una criatura independiente de ella. Sabía que mi debate acerca de la existencia de la unidad en la latiz sin algo independiente de ella en contra de la consideración de un factor que la trascendía reflejaba en mis procesos mentales lo mismo que sucedía en la vida. Mi reciente capacidad para separarme de la mujer apoyaba la hipótesis del factor independiente. Mi añoranza por permanecer unido a la mujer estimulaba emocionalmente la consideración de la unidad. La posibilidad de permanecer unido e independiente en forma simultánea debía ser la solución imposible pero dialéctica del dilema. Recordé que con Pachita la inquietud acerca de la individualidad versus la unidad también me había asaltado y reconocí en ella un tema recurrente en toda mi vida. El saber que mis ideas psicofisiológicas se basaban en mis dilemas existenciales ya no me hacía dudar de las primeras. Antes, el darme cuenta de esta participación psicológica me hubiera puesto en aprietos. Ahora sabía que el objetivismo absoluto era una herencia añeja de la mecánica clásica. Además reconocía la belleza de mis contradicciones y la entrega vital hacia el entendimiento de las mismas. Me quería más que antes, y eso estaba bien. En mis momentos de mayor lucidez, pensaba acerca de todo lo anterior e intentaba aclarar mis ideas. Muy en el fondo todavía deseaba encontrar a alguien capaz de ayudarme a resolver mis dudas. Una tarde recibí una invitación para asistir a una reunión extraordinaria. En ella Carlos Castaneda presentaría el contenido de su nuevo libro, El fuego interno. Había seguido la obra de Castaneda con el máximo interés. Sus descripciones acerca de don Juan Matus, un chamán yaqui de Sonora, me maravillaban. De hecho, había intentado buscar a don Juan, pero sin éxito. Y tiempo después de esa sesión con Castaneda, había incluso recorrido el territorio yaqui buscando chamanes y a los descendientes de la familia Matus. Cerca de Bicam había conocido a doña María Matus, quien me asombró por su poder y sabiduría. En el registro civil del territorio yaqui busqué el acta de nacimiento de don Juan Matus. Mientras lo hacía, ayudado por el juez de paz del lugar, una mujer indígena había llegado para registrar a su hijo. Asombrado oí que el niño se llamaba precisamente Juan Matus. Aquello era una broma suprema de Dios. Le pedí a la madre que me permitiera figurar como testigo en el acta y al ver los ojos del niño sentí una premonición. No fui capaz de encontrar el acta de nacimiento de don Juan, pero conocí a otra chamana que me lo describió. Lo había tratado durante años y eso me convenció que su existencia era real y no un producto de la fantasía de Castaneda. A la reunión asistían unas 30 personas. Todas esperábamos con expectación la llegada de Castaneda, tratando de adivinar cuál sería su apariencia.
De pronto apareció un señor delgado, moreno y vestido impecablemente que irradiaba una energía chispeante. Sus movimientos eran fluidos, inteligentes y totalmente naturales. A los 5 minutos de oírlo me cautivó por su energía y presencia. Comenzó a hablar de los dos tipos de energía, una interna y la otra externa. La interna estaba formada por bandas de emanaciones que cuando se alineaban con la externa, también formaban bandas y producían la percepción. Mi sorpresa fue mayúscula. Estaba escuchando mis propios pensamientos, pero expresados con una terminología diferente. Castaneda siguió explicando que la alineación se modula a partir de un mecanismo de enfoque que don Juan denominaba el punto de encaje. Según él, el punto de encaje puede variar su posición y con ella alinear diferentes bandas de emanaciones. Cada posición produce un distinto mundo perceptual, una diferente realidad. Debía situarse fuera de la interacción, pero con la capacidad de ejercer control sobre ella. Había una diferencia entre el factor de direccionalidad postulado por mi teoría y el punto de encaje. El primero es un modulador de la localización de la presencia consciente yoica dentro del patrón de interferencia en el interior de la latiz. Sus cambios de posición permiten al observador aparecer dentro o fuera del cuerpo. Su postulación se derivaba de la capacidad chamánica de viajar fuera del cuerpo y hacer localizar la conciencia en diferentes lugares a voluntad. Pachita hacía eso cotidianamente, lo mismo que don Lucio y don Panchito. En cambio, el punto de anclaje del que hablaba Castaneda parecía corresponder al cerebro en sí, el que alterando su actividad afectaba al campo neuronal y por lo tanto al patrón de interferencia resultante de su interacción con la latiz. Las posiciones del punto de encaje parecían corresponder y hacer referencia a los diferentes niveles que podían asumir la actividad cerebral y por lo tanto la conciencia de las diferentes realidades. La consideración de que el punto de encaje estaba situado en una posición concreta en el cuerpo no estaba de acuerdo con lo anterior, pero era precisamente la que defendía Castaneda. Para mí no era más que una simplificación o una metáfora. Carlos Castaneda abrió un espacio para preguntas y yo alcé la mano. Le cuestioné acerca del observador y él se rió. Me dijo que aquello era solo un fragmento de la personalidad. Sentí que me había malinterpretado. Volví a insistir, pero él lo tomó a broma. Salí de la reunión con una sensación simultánea de frustración y de gran regocijo. Castaneda había dicho que el objetivo de las enseñanzas de don Juan era mover el punto de encaje de su posición fija para lograr tener acceso a otras realidades. Después, el logro del enfoque simultáneo del punto de encaje en todas sus posibles posiciones hacía que quien lo lograra desapareciera de este mundo con la conciencia intacta, alcanzando así la libertad total. Esa activación era el fuego interno y a eso se debía el título de su libro. Don Juan ya había logrado ese portento y ahora era libre en la inmensidad del otro mundo. Cuando regresé a mi casa aquella noche, comencé a sospechar que las ideas que yo suponía mías en realidad me habían sido dadas por don Juan, desde otro mundo. Pensé que mi campo neuronal había logrado interactuar con don Juan en alguna zona de la latiz. En mi teoría también existe un modulador de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, pero yo lo bauticé con el nombre factor de direccionalidad y lo postulé comandado por el procesador central, que no es más que un factor independiente con el atributo propio de la conciencia. El observador era el procesador central, y sin embargo, más tarde me fue claro que en realidad el conocimiento del cual hablábamos tenía su origen en el Oriente. Recordé que la chamana amiga de don Juan me había dicho que éste había viajado mucho y en una ocasión vivió en Marruecos. En la técnica budista de Vipassana se practicaba la observación de los contenidos de la experiencia.
El desarrollo personal implica, de acuerdo con esta técnica, la capacidad de expander la observación a cada vez mayor cantidad de experiencias, hasta ser capaz de observarlas todas en forma simultánea. Cuando esto se lograba, se obtenía la liberación, porque ya no existían identificaciones restringidas. Escribí un libro que titulé Meditación autoalusiva, explicando esta técnica y sus bases teóricas. En el laboratorio investigaba la relación entre la actividad cerebral y la expansión de la capacidad de observación simultánea. Era clara la relación entre coherencia cerebral y capacidad de inclusión. Varios días más tarde asistí a otra reunión, esta vez más íntima, en la que pude conversar con Castaneda sin interrupciones. Le volví a insistir acerca del observador, y esta vez no se burló de mí. Me habló del intento, y me dijo que era el comando por detrás de las diferentes posiciones del punto de encaje. El intento, según don Juan, es la fuerza que mantiene el universo y la que sostiene nuestra percepción. Comprendí que Pachita había gozado de un contacto directo con el intento, y que sus hazañas y milagros provenían de allí. Además me di cuenta que mi entendimiento de la realidad oscilaba entre una comprensión puramente analítica, en la cual explicaba los acontecimientos como asociados con un cambio de cuerpo energético, y una visión idealista que afirmaba que no todo era explicable, y en la cual un poder supremo guiaba, llámesele observador, intento o Dios. Intuí que esa conversación era una nueva pieza de rompecabezas para entender la unidad y la individualidad. La existencia del intento la experimentaba en ocasiones como una fuerza que me alumbraba desde dentro, otorgándole sentido directo a todo. Don Panchito me había dicho que percibía en mí un espíritu místico, proveniente de otras edades viviendo en un cuerpo, que en esta ocasión había decidido convertirse en científico. Aquello, según su opinión, era un grave error. Sentía que don Panchito tenía razón, pero no podía sustraerme a mi entrenamiento, y además los resultados de éste me ayudaban a entender, y entender me era vital. Ya me había sucedido antes que intuiciones magníficas se derrumbaban cuando las sometía a juicios de entendimiento. Los peores resultados eran de consideraciones psicologistas a las que continuamente recurría. De pronto, ante don Panchito u otro chamán, mi mente racional me decía que esas personas solo significaban una búsqueda patológica de una figura paterna. En ese momento dejaba de entender el conocimiento que me brindaba y comenzaba a ver al chamán con ojos de indignación. No comprendía que aquello era una trampa de mi ego, pero también había aprendido a observar mis juicios, y eso me rescataba del abismo de incredulidad al que estaba a punto de penetrar. Un amigo de Castaneda, Carlos Ortiz, organizó un congreso acerca de las fronteras de la ciencia en Costa Rica, y me invitó a presentar una ponencia. Acepté de inmediato. Siempre había querido conocer el país de Yanel, y esa era mi oportunidad. Costa Rica me maravilló por su frescura y verdor, aunque me decepcionó por su dependencia hacia los Estados Unidos. A la mitad del congreso se me acercó una señora, quien se presentó como abogada en la Suprema Corte de Costa Rica. Me confesó que asistía al congreso para poder adquirir información que le ayudara a litigar un juicio que los médicos de ese país estaban promoviendo en contra de Adita, una chamana muy joven. Me interesé de inmediato. Lo que deseaba la abogada era mi opinión acerca de la veracidad de los poderes que Adita decía poseer. Me contó que su defendida se dedicaba a curar en un pequeño pueblo y que en ocasiones se formaban colas de enfermeros en toda la longitud del mismo para poder
verla. Los médicos, asustados por ese éxito, lo habían demandado por ejercer la medicina sin título. Otro de los ponentes del congreso era Andrija Pujarich. Juntos viajamos al pueblo de Adita y la conocimos. Era delgada, pequeña como una niña, pero con un poder inmenso. Un grupo de especialistas la había visto operar a un enfermo. En un acta notarial figuraba su testimonio. Adita había colocado un montoncito de sal sobre la zona afectada y después se había apartado unos metros del enfermo a la vista de todos. Durante 30 minutos se concentró en curarlo. Cuando terminó, todos se acercaron y pudieron constatar que sobre la zona enferma había sangre, materia orgánica y una cicatriz en la piel. El enfermo había sanado después de esa prodigiosa operación hecha a distancia. Adita estaba sentada en un sillón y su presencia me recordó de inmediato la de Pachita. Parecían ambas estar conectadas con la misma banda energética. En un acta certificamos una opinión favorable del caso. La abogada estaba muy contenta y me confesó que ella tenía una maestra extraordinaria. Le pedí conocerla, pero me dijo que aquello era imposible. 2 meses más tarde la abogada viajó a México y me localizó. Me dijo que su maestra le había indicado que debía subir descalza a la pirámide del Sol en Teotihuacán una noche de luna llena y que yo debía acompañarla. Le pregunté los motivos, pero se negó a decírmelos. Durante una sesión chamánica en la casa de Iván Ramón, a la que la había invitado, la abogada insistió en su petición. Acepté a regañadientes y juntos viajamos hacia Teotihuacán. Saltamos una tapia y nos descalzamos. Subimos la pirámide mientras la luna nos alumbraba con tonalidades cremosas. En la cima, la abogada realizó un ritual mientras yo sentía una energía imposible de soportar. Me invitó a Costa Rica para conocer a su maestra. Al verla me di cuenta que era cáncer. Vivía aislada después de que en su pueblo, y a la vista de toda la congregación de fieles, se había elevado del suelo para permanecer levitando cerca del techo en el interior de la iglesia. La habían considerado una santa, pero después la persiguieron porque el párroco había informado a la comunidad que era una bruja. Tenía una sola amiga que la entendía, una indígena que a los 14 años había sido regalada al anciano Suquía de la tribu. Había vivido con él hasta que a los 140 años de edad murió. Su esposo le había enseñado a comunicarse con otras realidades, a curar y a mover rocas enormes. Juntos recorrimos Costa Rica buscando señales de la Atlántida. La abogada y su maestra se dedicaban a recolectar piedras mágicas que habían pertenecido a los antiguos chamanes de Costa Rica. Cada piedra determinaba una posición específica del punto de encaje y hacía que quien la sostuviera cambiara de conciencia. A mí me pareció un remanente de un arte magnífico de la antigüedad. Al regresar a México, mis antebrazos comenzaron a ennegrecerse como si una energía poderosísima los hubiese calcinado. Durante meses esperé a que su color retornara a la normalidad. Atribuí el fenómeno a una sesión que habíamos realizado en la selva. En una roca enorme, que era el sitio ritual de la chamana indígena amiga de la maestra de la abogada, habíamos llamado a los espíritus del otro mundo, haciendo tocar una melodía con una roca. Una voz espeluznante nos contestó desde la selva y nos caímos como fulminados sobre la roca con los cabellos erizados. Mientras tanto, Natán y Jerry se habían casado con 2 sagitarianas nacidas el 11 y 14 de diciembre. Yo me burlaba de ellos diciéndoles que ambos no habían logrado independizarse de su hermano mayor, y por eso sus esposas rodeaban mi propia fecha de nacimiento. Empezaron a tener hijas y a darles todo el amor del que habían sido privados en su infancia. Abraham no quería ser llamado abuelo y casi no veía a sus nietas. Los abuelos maternos de mi hija habían muerto, y el único sobreviviente de la rama paterna, mi padre, parecía no percatarse de su existencia. Todos nos preguntábamos cuándo cambiarían.
Petra me había dicho que la vejez lo ablandaría y que su corazón renacería al darse cuenta de todo lo que había perdido en el pasado. Ari se había hecho artista y empezó a aparecer en obras de teatro y en la televisión. Estábamos muy orgullosos de su fuerza interna y admirábamos su optimismo. Yo tenía una deuda conmigo mismo por no haber terminado mi doctorado en Nueva York. Me había decidido a hacerlo y en medio de mis viajes estudiaba en la Facultad de Medicina, hasta que lo terminé. Me empecé a sentir limpio del pasado y decidí recapitularlo escribiendo este libro. Capítulo 15. La conquista del templo. Una mañana me desperté sudoroso y de un pésimo humor. Debía ir a Los Robles, el fraccionamiento rústico y boscoso en el cual había construido una cabaña y plantado árboles frutales. El lugar era extraño y lleno de vibraciones amenazantes. Me bañé, acomodé en mi automóvil una bolsa de dormir y comestibles. Conecté una grabadora portátil y en la carretera aceleré a toda velocidad mientras escuchaba a Carmina Burana en unos audífonos. Estaba desesperado y completamente fuera de centro. Sentía que mi vida era un fracaso. Estaba solo y para colmo sometido a las mujeres de la secretaría. El volcán Popocatépetl apareció por detrás de una curva. Su cumbre nevada me impresionó. Había un efecto interesante de acercamiento, cuando las laderas junto al camino le hacían marco, y otro de alejamiento cuando desaparecían las referencias a su alrededor. Pensé por un instante que esa ilusión también ocurría en la vida, y la culpa era el alejarse de uno mismo, porque esa referencia le daba sentido a todo el resto. Tomé la curva y de pronto me percaté que iba demasiado rápido. Instintivamente apreté el pedal del freno y el coche se ladeó. Giré el volante y volví a frenar y perdí totalmente el control. El automóvil se iba de un lado hacia otro, mientras desesperadamente sostenía el volante. Supe que no podía hacer nada. La fuerza de la naturaleza desbocada se había apoderado de mí. El coche cruzó al otro carril, dio 2 vueltas completas sobre sí mismo, mientras yo dentro de su estructura metálica observaba asombrado cómo el parabrisas se hacía pedazos y los cristales volaban en todas direcciones. Después de las vueltas caí a un abismo y aterricé lentamente sobre unos arbustos que amortiguaron la caída. No había un ruido a mi alrededor y a través del hueco que había dejado el parabrisas, diminutas briznas de hierba comenzaron a descender sobre mí. Parecía una lluvia plateada de otro mundo. No sentía dolor alguno y la angustia y desesperación previas se habían transformado en una sensación de paz extrema. Permanecí inmóvil, no sabiendo si estaba vivo. Recordé que después del terremoto del 19 de septiembre había ido a impartir un taller de relajación a un grupo de muchachos de una escuela que había sido totalmente destruida. Me contaron que al ver que las paredes empezaban a caer, todos se tiraron debajo de las bancas. El techo se había derrumbado con gran estruendo, y una nube de polvo blanco los cubrió impidiendo ver el menor detalle. En medio de la confusión y el terror, un adolescente había gritado: «Agarren la onda que ya nos morimos y estamos en el cielo en medio de las nubes». Toqué mi cuerpo buscando heridas y no encontré más que un rasguño en la frente y una pequeña cortada en un dedo. Salí como pude del automóvil, recogí mi bolsa de dormir y en la carretera pedí ayuda a un señor que me llevó a la Ciudad de México. Me sentía como un recién nacido y le di gracias a Dios. Todo era nuevo y el señor que me llevaba no podía creer lo que me había acontecido. Recordé que años atrás un trance de muerte similar me había acontecido en una playa solitaria en la península de Baja California. Había decidido aislarme del mundo y un pequeño Brasilia me acompañó en la aventura. Le había quitado los asientos y transformado su interior en una pequeña habitación con cama y varias repisas para guardar comida. Encontré la playa y me pasé 7 días meditando dentro de mi artesanal casa rodante. En las mañanas buceaba observando magníficos peces de todos colores y tamaños.
El 7º día el cielo se comenzó a cubrir de nubes y un viento húmedo a soplar. Después de tanta meditación, el espectáculo me llenó de un gozo enorme. Salí a caminar a la playa y encontré unas formaciones rocosas enormes, llenas de cangrejos gigantes, los que resistían la tormenta y el embate de las olas fuertemente agarrados a las rocas. Me acerqué a los crustáceos y decidí imitarlos. Me monté sobre una roca y la abracé fuertemente con mis brazos. No tuve tiempo para más. Una ola poderosa me cayó encima y salí despedido volando por los aires. En los escasos segundos de mi vuelo forzado supe que si mi cabeza golpeaba contra una roca moriría. Caí arrastrado por la corriente, la que me zarandeó e hizo golpearme varias veces hasta que me depositó en la playa. Mi cuerpo estaba lleno de cortes, por los que brotaba la sangre, pero mi cabeza estaba intacta. Me arrastré hasta el Brasilia y me acosté en mi camastro. Permanecí sin moverme durante 3 días y cuando pude conducir me alejé de allí. En el instante en el que uno se enfrenta a la muerte se prueba la fe. La mía parecía ser intensa a pesar de todas mis quejas en contra de la vida. Pero yo no sé si hubiera podido resistir lo que otro sobreviviente del terremoto de septiembre me relató. Era un muchacho joven que vivía en un 10º piso de un edificio que se vino abajo. Dormía en su cama cuando el movimiento y los ruidos de la destrucción lo despertaron. Sintió como si viajara en un elevador que bajaba a una velocidad de espanto. Instintivamente se colocó debajo de su cama después de colocar unas pesas en los extremos. Todo se le vino encima y quedó aplastado entre el piso y la base de la cama por 14 días. Al sentir que perdía el conocimiento se resistía, porque sabía que moriría. Lo rescató el ejército todavía consciente. Me lo encontré en otro taller de relajación asombrado de todo lo que veía en sus ojos. Me dijo que todo era nuevo y maravilloso, y que le agradecía a Dios su nueva visión del mundo. Quizás existen gentes que mueren y vuelven a nacer en la misma vida, como el viejo de ojos verdes o ese mismo muchacho. Don Juan le confesó a Castaneda un suceso similar en sí mismo, añadiendo que a partir de allí, con los únicos que podía hablar era con los que se habían muerto y revivido como él. Lo que resulta claro es que la noción de reencarnación se puede aplicar a una vida porque en ella morimos y resucitamos innumerables veces. La vida es una especie de mosaico en el cual van encajando piezas necesarias para componer temas. La riqueza de sus colores, formas y patrones dependen del número de estructuras que podamos trascender y de la cantidad de repeticiones que son necesarias para percatarnos de nuestras falsas identidades. Nada ocurre por azar. En mis encuentros con Castaneda, él había defendido el mundo externo como más amplio y misterioso que el interno. Yo me había escandalizado ante la afirmación, pero después entendí que lo que había querido decir es que al dejar atrás las identidades restringidas y las repeticiones neuróticas, el misterio infinito de la vida aparece otorgando lecciones inacabables. Durante toda mi existencia, mi herencia judía y la enfermedad de mi madre me habían enseñado a estar a la defensiva, haciéndome considerar al mundo externo como ilusorio. Mi repudio por la realidad concreta se había fortalecido por los estudios de budismo y su concepción de sunyata o vacío, es decir, la inexistencia de una identidad absoluta de objetos y seres. Tales concepciones reforzaban mi historia personal, la que me había mostrado la necesidad de refugiarme en mi interior. Aceptar el mundo y sus emociones implicaba sentir la mutilación de mi madre y experimentarla significaba la locura. Cada vez que perdía mis defensas me asustaba y me asaltaba lo reprimido, suprimiéndome y sumiéndome en esa locura que debía evitar a toda costa. Por ello negaba a la mujer y también por ello me perdía en el dominio femenino. A partir del terremoto de mi trabajo con Teresa y su equipo, había logrado empezar a aceptar. Mi propia mente también me había ayudado utilizando un medio de la mayor sofisticación, haciéndome comprender al mismo tiempo el por qué el estudio de la neurofisiología había sido tan definitivo y fascinante para mí.
En mis investigaciones acerca del cerebro, había llegado a dos conclusiones. Por un lado, la existencia de un modo de codificación basado en los circuitos de convergencia y su análisis inclusivo. Este modo, que ya no me atrevo a considerar interno, lo es en realidad. La actividad que permite recorrerlo es cerrar los ojos y meditar viajando en un mundo lleno de abstracciones y alejado de los objetos. Todas mis experiencias primeras, durante la meditación y la experimentación acerca de sus técnicas, eran parte de una decisión para favorecer la validez del mundo interno. Por el otro lado, por detrás de la concepción del campo neuronal, como medio para explicar la creación de la experiencia, se hallaba un deseo sano de validar y entender al responsable de la percepción de los objetos, es decir, el mundo externo. La teoría sintérgica afirma que la experiencia que resulta de la interacción del campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo había terminado por destruir la dicotomía externo-interno. Sin quererlo y como resultado de un proceso dialéctico ejemplar, la balanza se había dirigido hacia la unificación como algo más amplio e interesante. Algo sabía en mí acerca de la vastedad de la realidad y del peligro de negarla defendiendo cualquier posición interna exagerada o externa concreta. Sin embargo, cada vez era más claro que lo importante no era lo externo o lo interno, sino la capacidad de estar en contacto con el testigo de ambos. Mi verdadera naturaleza, la cual trascendía al mundo de los objetos, a los pensamientos y a cualquier proceso abstracto. En una conversación con Teresa habíamos recordado una conferencia en la cual se había contrastado el deseo budista de interiorización con el dictum cristiano de amar al prójimo como medios para lograr la iluminación. En realidad era la misma discusión del budismo Hinayana en contra del budismo Mahayana, el primero defendiendo la soledad y el encierro en uno mismo, y el segundo negándolo, para proponer en cambio el camino del bodhisattva, en el amor y la compasión hacia otros. En mí mismo ambas concepciones se habían debatido fisiológicamente como los circuitos de convergencia y algoritmización del campo neuronal. Ahora ya no me afectaba la realidad de ese debate, sino quién en mí lo proponía y observaba. La fascinación por tales temas se explicaba de la misma manera en la cual se entiende cualquier fascinación en la vida, es decir, motivada por la búsqueda de una pieza necesaria para el mosaico, pieza que en el intento de encontrarla se intuye en existencia potencial deliciosa, motivando la exploración, pieza que al hallarse y colocarse en su lugar adecuado, dentro del mosaico de la vida, deja de provocar deseo para convertirse en conquista que sirve de catapulta para emprender otras búsquedas. Yo debía entender la existencia del mundo para poder aceptarlo y amarlo. Validarlo equivalía a poder explicarlo, y el campo neuronal y la latiz eran los medios. Al principio había creído que lo que estaba haciendo era demostrar que el cerebro no era necesario, es decir, estaba tratando de no enfrentar la enfermedad materna. Si la interacción entre el campo neuronal y la latiz explicaba la experiencia y el procesador central la conciencia de la misma, entonces el cerebro orgánico podía pasar a un segundo plano. En realidad, tal interpretación me había sido legada por mi psicoanálisis, el cual había demostrado así la existencia de sus propios límites. En verdad lo que estaba intentando era más sofisticado. Era el camino para llegar a aceptarme sin negaciones y con todas mis dudas y contradicciones. El mundo que trataba de entender era el de mi percepción inmediata, y ésta se había individualizado hasta el grado de no corresponder a la usual. En este sentido, Pea había sido la responsable. A partir de mi relación con ella, lo que sentía como inmediato era la experiencia de vivir constantemente en una especie de océano invisible en el cual se inscribían las emociones y los pensamientos no manifestados de los otros. Sentía la reverberación misteriosa de los campos neuronales y la complicada trama que resultaba de sus interacciones.
A este océano no visible lo denominé hipercampo, reconciliándome así con la noósfera de Teilhard de Chardin. Sin darme cuenta, mudaba de cuerpo. Había logrado encontrarme a mí mismo y ahora buscaba a los otros. Me había empezado a desprender de mi yo individual y anhelaba entender el colectivo. De nuevo Castaneda vino en mi ayuda. Para don Juan la conciencia existía en las emanaciones mismas, por lo que su alineación solo servía para enfocar una especie de conciencia preexistente e inmanente en todo. Para mí comenzó a ser lo mismo. La conciencia existía antes de la materia, y la interacción entre el campo neuronal y la latiz lo que hacía era activar un patrón consciente de complejidad extrema. Por lo tanto, el procesador central no era necesario. Recordé que en una conversación con Goenka, y después de explicarle la teoría sintérgica, él me había dicho que estaba de acuerdo con todo, pero bastaba la interacción del campo neuronal y la latiz para explicar la percepción del mundo. La imagen se ve a sí misma, me afirmó, mirándome con unos ojos profundos y brillantes. Doña María Matus, en el territorio yaqui de Sonora, me había dicho que todo era conciencia, pero que Dios era el que la otorgaba. Lo mismo afirmaba don Panchito. Por lo tanto, el hipercampo también era una conciencia, pero aún más compleja que cualquier campo neuronal individual. Durante una estancia en la Sierra de Puebla en un albergue indígena, empecé a escribir un nuevo libro que titulé Psicofisiología del Poder, y en el cual llegaba a la conclusión de que el hipercampo debía tener una dirección de desarrollo de un modulador, un punto omega hacia el cual se dirigía. Lo denominé atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. El atractor extraño de un campo neuronal individual es el jugador maestro de su tema principal. El atractor extraño del hipercampo es su futuro ideal, lo que dirige el cumplimiento de una etapa de su ordenamiento y desarrollo. A mediados de 1987 me invitaron a Cuba para presentar mis resultados de investigación en el Congreso Interamericano de Psicología. Invité a Estuya a acompañarme y presenté un estudio de las bases electrofisiológicas de la comunicación y la psicología autóctona mexicana. Ambos estudios ofrecían bases de la teoría sintérgica, de la interacción entre campos neuronales y de la existencia del hipercampo. Cuba no le gustó a Estuya por la pasividad de su atmósfera y por dar la impresión de haberse detenido en el tiempo. A mí me dio paz y silencio. En La Habana me encontré con unos psicólogos transpersonales que me informaron acerca de la ocurrencia de un fenómeno de convergencia planetaria que acontecería entre el 16 y 17 de agosto. Me sugirieron estar en Palenque para esas fechas. En Pátzcuaro, en la semana que terminó precisamente el 16 de agosto, ayudé a un curso de capacitación para los orientadores encargados del programa de motivación autogestionaria para albergues indígenas, el mismo que yo coordinaba para mejorar las condiciones de la niñez indígena del país. Supe que esa fecha marcaba el inicio de una nueva etapa, en la que, según la tradición, la influencia de Tezcatlipoca empezaría a decrecer y la de Quetzalcóatl a incrementarse. El 16 de agosto, por detrás del lago de Pátzcuaro, apareció un tornado que se movía como serpiente surgiendo de las nubes y dirigiéndose hacia la tierra. Me imaginé que era una señal del descenso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ese mismo día terminé la psicofisiología del poder y viajé a Palenque. Vi augurios en todo, y al descender a la torre del observatorio en medio de las pirámides de Palenque, me sentí realizando un acto iniciático. Me senté en una mesa de piedra en el recinto superior de la torre y sentí el viento penetrando por las 4 ventanas abiertas en sus paredes pétreas. Mi mente retrocedió en el tiempo y supe que allí se sentaba el gran sacerdote maya dedicado a equilibrar el hipercampo de su época. El viento le traía noticias de los acontecimientos,
y dependiendo de su intensidad y dirección, sabía la dinámica del espíritu colectivo. Se dejaba traspasar por los vientos alimentándolos de su propia conciencia. Debía ser impecable y purísimo para lograr ajustar la dirección adecuada de desarrollo y guiar así el hipercampo hacia el atractor extraño de su futuro ideal. Me di cuenta que en cierto nivel de desarrollo, la diferencia entre el campo neuronal individual y el hipercampo debía desaparecer hasta volverse lo mismo. Me pregunté si algo similar podía realizarse en el México contemporáneo y traté de entender su hipercampo, su atractor extraño y su futuro ideal. Al intentar responder estas preguntas, me he dedicado los últimos meses buscando indicios y señales en todo lo que veo y acontece. He dudado mucho en incluir las siguientes páginas. Quizás aquí debería dejar esta recapitulación, porque lo que sigue no ha tenido tiempo para ser madurado y elaborado, y porque no me siento todavía capaz de desembarazarme de todas mis proyecciones. Una que me preocupa mucho es la de la figura paterna. Sé que la he buscado en todos mis maestros con desesperación y también reconozco que todavía poseo una gran cantidad de rencor hacia lo que representa. Eso no evita que también la ame. Creo que en este punto soy muy mexicano porque reconozco en mis compatriotas la misma mezcla de emociones. A pesar de ser parte de la primera generación, nacida en México, la similitud me asombra. Si los chamanes tienen razón, tanto un país como el planeta todo tienen conciencia y ésta se encuentra viva y afecta a todos sus habitantes bañándolos en su presencia. Por ello, haber nacido en México necesariamente implicó estar sujeto a su influencia. Los gobiernos de México parecen situarse en la misma perspectiva. Actúa como si fueran padres sustitutos y son odiados y amados, como símbolos de una proyección no elaborada. La dinámica y las transformaciones de esta proyección explican mucho de lo que acontece. Creo que al igual que yo, todo el país junto con sus habitantes estamos penetrando en una fase de madurez en lo que se refiere a la figura paterna individual y colectiva. Con estas advertencias que pretenden eximirme de culpas por los errores que seguramente cometeré, prosigo. La crisis que vive México representa para mí un proceso de gestación de un renacimiento. De alguna manera el modelo que desarrollo, que el país ha querido imitar, está demostrando no ser el adecuado y se encuentra en un periodo de agonía. Este modelo se basa en el énfasis en los valores materialistas y económicos, en la consideración de que los bienes materiales, la capacidad tecnológica y el crecimiento industrial son los parámetros y los medios para lograr la felicidad. El hipercampo de México parece no estar de acuerdo con tales ideas y no desear incorporarlas a su verdadera esencia. Parecería decir que su destino es cumplir con otro tipo de metas que le son más queridas y para las cuales cuenta con energía, motivación y capacidad de fascinación. El hipercampo mexicano debe sentirse frustrado por no hallar gobernantes dignos de su futuro ideal. Debe sentirse abatido por las necedades de quienes dicen guiarlo, cuando lo que realmente sucede es que lo distorsionan, creando una tensión en su seno que de llegar a un umbral lo harán explotar. Sin embargo, su hipercampo es muy estable, y antes de que lo anterior ocurra, su atractor extraño probará todas las alternativas que le permitan desembarazarse del yugo y adquirir fluidez para cumplir su destino. De la misma forma en la que no existe el azar en el desarrollo de una vida humana, tampoco lo existe para la evolución del hipercampo. Siento que se libra una batalla que provocará mayores o menores sufrimientos dependiendo de nuestra capacidad para entender nuestro destino y la dirección hacia la cual debamos enfocar nuestros esfuerzos. Si esa dirección corresponde con el atractor extraño del futuro ideal de nuestro hipercampo, recibiremos toda clase de ayuda del mismo y fluiremos sin obstáculos hacia lo que México es en realidad. Si no corresponde, tendremos como conciencia colectiva que sufrir tantas repeticiones neuróticas de falsas identidades
hasta ser capaces de trascenderlas y encontrarnos a nosotros mismos en lo que verdaderamente somos. Pero aún así no somos capaces de comprender lo que sucede. El proceso de transformación ya fue iniciado. Cuando nace un bebé, los padres del mismo y la sociedad se encargan de fijar la posición de su realidad. En la nomenclatura de Don Juan, fijan la posición de su punto de encaje. Para ello utilizan su propia fijeza como modelo. La estructura social, el esquema escolar y los valores de la colectividad logran que el infante estructure un mundo y lo estabilice hasta identificarse con él. A partir de ese momento, la posibilidad de experimentar otras realidades se restringe y acaba por bloquearse. Es un mecanismo ideado para sostener la estructura social imperante e impedir su desmembramiento. Se paga con estabilidad el precio, muchas veces infame, de negar la creatividad o la exploración de posibilidades distintas de existencia. Debe ocurrir algún acontecimiento que ponga en entredicho la posición fija de la realidad para que ésta acceda a transformarse. Este acontecimiento, para ser efectivo, debe ser capaz de romper todas las defensas para permitir el movimiento y con él la vivencia de una realidad más rica y satisfactoria que la que se consideraba como única. Es una suerte de bendición que debe ser aprovechada y entendida como tal. Si no se lo reconoce, el movimiento del punto de encaje se revierte y se retorna a la posición original. La conciencia individual es un modelo de la conciencia colectiva, y el cuerpo orgánico y el campo neuronal son modelos del cuerpo hipercámpico y del hipercampo mismo. Por ello, también existe un vocalizador de la conciencia global. Llámesele punto de encaje colectivo o hipercámpico. En el caso de México, su punto de encaje hipercámpico abandonó la posición fija que había mantenido, hasta que los acontecimientos en 1968 lo hicieron oscilar. La decisión que motivó la matanza de Tlatelolco fue un intento desesperado por volverlo a fijar en su posición previa, pero el movimiento ya había sido iniciado, y el recuerdo de haber experimentado una realidad alternativa fue suficiente para iniciar una transformación. Los terremotos de 1985 volvieron a modificar la posición del punto de encaje hipercámpico. La realidad que se logró enfocar demostró que existía un parámetro más auténtico y valioso, asociado con un estado de ser solidario y amoroso que se manifestó cuando temporalmente se agrietaron los controles gubernamentales de fijeza y se permitió el surgimiento de una naturaleza más genuina. El intento por hacerlo retornar a su posición previa fracasó, porque el país vivió una crisis cuya responsabilidad residía precisamente en aquella. A partir de ese momento se inició un movimiento oscilatorio del punto de encaje hipercámpico que comenzó a enfocar realidades alternativas imposibles de prever y controlar. Se perdió la fijeza, y el plan estratégico del atractor extraño atacó frontalmente la conciencia de lo material y económico como valor absoluto y confiable. Después, y como consecuencia de lo anterior, puso en duda el sistema de gobierno en su capacidad real de guiar hacia lo que debería ser su principal función, el logro de la felicidad y la plenitud de la conciencia individual y colectiva. Surgió la oposición organizada y líderes respetados los cuales resquebrajaron la imagen paternal del gobierno y pusieron sobre aviso a la población acerca de su corrupción. Si no estoy equivocado, todo lo superfluo y falso terminará por no resistir el cuestionamiento resultante de las oscilaciones del punto de encaje hipercámpico. Solamente lo que las trascienda acabará por ser el único parámetro confiable, y en él se fijará la nueva posición. Ninguna identidad que no corresponda con lo esencial prosperará. Tendremos que ser capaces de descubrir quiénes somos, qué es lo que nos nutre y otorga felicidad real. Si lo logramos, floreceremos con todo el poder digno de nuestra naturaleza verdadera.
Solamente así seremos dignos de conquistar el templo.